Continuando con nuestras lecciones, ya vamos a ver entonces esa entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos en la lección anterior. Aprendimos que el Señor Jesús le ha pedido o le ha encomendado a dos de sus discípulos que vayan a buscar un pollino. Dice Lucas 19:28, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Había llegado el tiempo del fin. El Señor estaba a punto de hacer su entrada en Jerusalén como rey de los judíos, heredero de la línea real de David, con todos los atributos simbólicos de tipo y proféticos adscritos a la misma. Con todo, el hijo de David, que había de hacer su entrada triunfal, no venía como esperaba el pueblo de Israel. Él no venía según la carne, sino que venía en una forma tan profunda y significativamente expresiva de su misión y obra, como la que el profeta de antaño había contemplado de lejos en el perfil de la imagen del Mesías rey. No en pompa, no en triunfo, no en conquistas de guerra, sino en un mandato de paz. Dice el verso 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Estamos en el primer día de la semana ya, el domingo. Jesús envió a dos discípulos a la aldea donde encontrarían un pollino que, como dice ahí el versículo 30, ningún hombre ha montado jamás. Ahora, esto es asombroso, porque los granjeros rara vez permitían esto. Y la ocasión, la especial santidad de la ocasión se subrayaba por el hecho de que en el asna no había cabalgado antes ninguna persona. Mateo, en el capítulo 21 dice, continuando, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor los necesita. Y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. El hecho de que Jesús fuera capaz de predecir cada detalle de a dónde irían para encontrar un asno atado y un pollino con él, y luego qué harían con él, es una prueba
de su omnisciencia, de su conocimiento sobrehumano. Encontraron el pollino tal como Jesús les había dicho. Y cuando los dueños preguntaron por qué se llevaron el pollino, respondieron que el Señor lo necesitaba y no se presentó ninguna objeción. Así pues, si el orden que hemos sugerido es correcto, Jesús, montado en un pollino, procede ahora desde Betania hacia Jerusalén. Y la multitud que salió ese domingo por la mañana a recibirle era una multitud enorme, grandísima. Dice capítulo 11 de Marcos, verso 7, y trajeron el pollino y trajeron el asna y el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Mientras él iba, extendieron sus ropas en el camino. Dice ahí, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Estamos hablando en este caso particular, sus mantos sobre el pollino. Pero toda la gente que estaba en el trayecto empezaron a colocar sus ropas en el camino, y Juan agrega lo siguiente, que empezaron a cortar ramas de palmeras y también las extendieron delante de su camino. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por lo que había dicho Zacarías en el Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el profeta? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Empieza diciendo el verso 5, decid a la hija de Sión. La hija de Sión, a la que aquí se dirige, es Sión misma, o sea, Jerusalén y sus habitantes. Jerusalén fue edificada, fue construida sobre el monte de Sión. Por eso, cuando dice Sión, entendemos que se está refiriendo a Jerusalén. ¿Qué se le daba a decir a la hija de Sión? Se le dice que su rey, su Mesías espiritual, el que abrirá un manantial para el pecado y para la impureza, ya viene. He aquí, tu rey viene a ti. Y para poner de relieve el carácter pacífico de su acercamiento y de su reino, se agrega que monta en el pollino de una asna, manso y sentado sobre una asna. Viene como príncipe de paz, no como un guerrero. Por ello, la hija de Sión no debería temer más. Al hablar del asno o del burro, en el Antiguo Testamento este animal solía estar asociado con la paz, con la búsqueda de la paz. Este rey es manso, es pacífico, es amable, viene a traer salvación. El señor Barclay, en su comentario, nos dice lo siguiente. El asno no era en Palestina la asémila, o sea, pues una mula o macho que se usa para llevar carga. El asno no era en Palestina la asémila humilde de otros países, sino un animal noble. Los reyes iban a caballo a la guerra. Cuando iban en son de paz, usaban el asno. Al escoger su montura,
Jesús se ofrecía como rey de amor y de paz y no como el héroe militar y conquistador que la gente esperaba. Lo que estaba ocurriendo, los discípulos no lo entendieron. Dice el verso 16 de Juan 12, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Debido a la ignorancia de las escrituras y también a su poca fe, ni siquiera los 12 apóstoles entendieron de inmediato que lo que Jesús hacía era el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9. Y que por medio de esa profecía se proclamaba a sí mismo como el Mesías espiritual. Cuando Jesús fue glorificado por medio de su cruz y su resurrección, y después de que hubo enviado al Espíritu Santo, todo esto se aclaró. Entendieron que Zacarías 9 se refería a él y que estas cosas les habían sido hechas a él. Mire cómo empieza diciendo el verso 16, estas cosas. Ahora, cuando habla de estas cosas, se está refiriendo al agitar de las palmas, al extender ramas en el camino, al clamor, a lo que ellos gritaban, a todo lo que hizo la multitud mientras el Señor iba entrando a Jerusalén. Lucas 19:36 continúa y dice, y a su paso, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Luego, como dice aquí, la gente echó ramas y sus propias vestiduras sobre el camino. El cuadro que se nos presenta es el de un populacho que no sabía lo que hacía. Nos muestra una multitud de personas que creían en la realeza en términos de conquista, que era lo que pensaban desde hacía mucho tiempo. Le querían dar a Jesús una bienvenida de conquistador, pero no se hacían idea de la clase de conquistador que él quería ser. La Pascua estaba cerca. Y recordemos que esa Pascua se celebraba cada año en conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto. En ocasiones, así la liberación del yugo extranjero era siempre uno de los principales temas de conversación entre ellos. En este momento, el pueblo judío está bajo el dominio de Roma. Y para liberar a los judíos de la dominación romana se requería de un libertador poderoso. Ahora, el Señor ya había demostrado el poder que él tenía, el poder extraordinario que él ejercía, especialmente al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Por ello parecía como si por fin el antiguo sueño del restablecimiento de la dinastía de David fuera a realizarse. Recordemos, lo que Jesús hizo fue un claro cumplimiento de la profecía de Zacarías en el capítulo 9. Y el pueblo de Jerusalén debía haberlo visto de inmediato lo que estaba ocurriendo. Lucas capítulo 19, verso 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey de Israel.
Eso era lo que ellos estaban gritando. Bendito el Rey de Israel. Bendito el reino de nuestro padre David. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Dos cosas acerca de lo que gritaba la multitud. Es algo que le debemos prestar atención. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el saludo normal que se dirigía a los peregrinos cuando llegaban al templo con ocasión de las grandes fiestas, que eran tres las grandes fiestas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ellos tenían más fiestas, pero tres eran las principales, tres eran las fiestas grandes. Y algo que dice el versículo 9, aquí en Marcos 11, es que se decía el que viene. El que viene era el Mesías. Y cuando los judíos hablaban del Mesías, se referían a él como el que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa aclamación era una cita del Salmo 118, verso 26, que decía, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Era algo que ellos conocían desde el Antiguo Testamento. No era algo nuevo que se les ocurrió en este momento. No, ellos están aquí exclamando a gran voz lo que decía el Salmo 118. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Dos veces en el verso 9 y verso 10 aparece el término Hosana. La palabra Hosana viene de este término griego. Es una transliteración, no una traducción. Y nos dice el señor Vine en su diccionario que Hosana significa en hebreo salva. Te rogamos. O salva, te pedimos. Era una súplica que el adorador dirigía a Jehová, ya que estaba convencido que ha llegado por fin el momento apropiado para la total liberación. Recuerden, ellos en este momento están bajo la opresión, bajo el dominio de un poder extranjero, el Imperio Romano. Y en el espíritu de gozo y de triunfo cercano, piden a Dios que ya no dilate más esa salvación prometida. Hosana equivale a te suplicamos, oh Dios, que nos salves ahora. Este versículo 9 y 10 de Marcos capítulo 11 expresa el clamor del pueblo que pide ayuda y protección por parte de su rey. Cuando el gentío gritaba, Hosana, no era un grito de alabanza a Jesús, que es lo que parece cuando lo citamos o usamos, sino que era un grito que se dirigía a Dios para que irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. Por eso, lo que nos explica el señor Vine en su diccionario, que Hosana significa en hebreo, salva, te rogamos. O salva, te suplicamos, te lo pedimos, salva ahora. Una y otra vez vemos la misma tendencia en este incidente. Jesús había proclamado ser el Mesías, pero
de tal manera que trataba de mostrar al pueblo que sus ideas acerca del Mesías estaban descaminadas, pero el pueblo no lo veía. Su bienvenida era lo que habría correspondido no al rey de amor, sino al conquistador que hubiera derrotado a los enemigos políticos del reino de Israel. En consecuencia, el clamor de todos ellos continúa con esas palabras, como vimos hace un momento, tomadas del Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Siguiendo, dice ahora en Lucas 19, versículo 39. Entonces, algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Ahora, el solicitarle al Señor que reprendiera a sus discípulos era por lo que venían gritando toda esa multitud de Hosana, sálvanos, libéranos, termina con esta opresión que nosotros tenemos de parte de este enemigo extranjero. Los fariseos estaban descontentos, creyendo que esa alabanza era demasiado, por lo que le dijeron a Jesús que reprendiera a estos discípulos. Ahora, quizás ellos no lo harían porque temían a la multitud, pero si Jesús se negaba a hacerlo, entonces podrían acusarlo de traición al aceptar elogios como si fuera rey en lugar de César, el emperador romano. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús respondió diciendo que la evidencia de su reinado era tan obvia que incluso toda la naturaleza gritaría si esas personas se callaban. Incluso si tratara de reprimir a la multitud, ellos encontrarían alguna otra manera de honrarlo como rey. Por un lado, los fariseos buscaban salvar a su nación reprimiendo la alabanza mesiánica a Jesús, mientras que por otro lado, Jesús sabía que la única manera de salvar a la nación era reconociéndolo como el Mesías. Jesús entró en la ciudad cabalgando pacíficamente en un asno. Y lo interesante es que a los romanos no les molestó. Los fariseos estaban horrorizados. Como leíamos hace un momento, le exigieron a Jesús que reprendiera o mandara a callar a los discípulos, pero Jesús rehusó hacer tal cosa. Él les dijo: si ellos no alaban, las piedras hubieran clamado. Ahora, el Señor hace la entrada real. Y vamos a hacer una comparación de su entrada con la entrada normal, habitual de un hombre. Nada más observemos en la historia, o aún ya en nuestra época, cómo cuando se entra un personaje importante a un lugar, se lleva cierto protocolo. Pero miremos la entrada del Señor comparada con las entradas que hacen los hombres comunes y corrientes. ¿Qué gritaba el pueblo? El pueblo gritaba rey, pero su vestimenta no era una túnica real, sino una túnica hecha en casa y sin costuras. Su caballo de batalla no era un alazán, un caballo grande, hermoso, sino que era una bestia de carga que no tenía edad suficiente para ser montada. Su corte eran unos simples pescadores y un odiado recaudador de impuestos. Su cabalgata, una turba de galileos.
Y cuando comparamos nosotros esta entrada del Señor a Jerusalén con la pompa de cómo se celebraba en Roma la entrada de un general victorioso al haber conquistado una nación extranjera o haber derrotado a un ejército, era totalmente diferente. Su pomposidad en los desfiles, el despliegue de sus hombres, sus caballos de batalla, diferían completamente con esa entrada real de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y predice la destrucción del templo. Mateo 21:10 dice, cuando entró él en Jerusalén. Y con este pasaje nos introducimos en el último acto de vida de Jesús. Y aquí tenemos un momento dramático, de veras, en un doble sentido. Mire el comentario que hace el señor Barclay, y se los voy a leer. Era el tiempo de la Pascua, y Jerusalén y todo el país de alrededor estaba abarrotado de peregrinos. 30 años después, un gobernador tuvo que hacer el censo de los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua. Y descubrió que su número se aproximaba al 250,000. Recuerden que el cordero de la Pascua, se sacrificaba entre las 2 tardes del 14 de Nisan. Cuando hablamos de entre las dos tardes es cuando ya se estaba poniendo el sol el día jueves y apenas se ponía, empezaba el día viernes. Ahí era cuando se sacrificaba el cordero. La norma de la Pascua era que tenían que reunirse por lo menos 10 personas para cada cordero. Lo que quiere decir que en esa Pascua hubo en Jerusalén más de 2,5 millones de personas. Porque como acabamos de leer, se descubrió que el número, cuando se le pidió a este gobernador que hiciera el censo de los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua, nos dice ahí, se descubrió que su número se aproximaba a 250,000 corderos sacrificados ese día. Y si era un cordero para 10 personas, entonces el cálculo fue 2,5 millones de personas en Jerusalén. Pero sigamos la lectura. La ley era que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a la Pascua. Pero no solo venían judíos de Palestina, sino de todos los rincones del mundo, para estar presentes en la mayor de sus fiestas nacionales. Jesús no podía haber escogido un momento más dramático. Se dirigió a una ciudad abarrotada de gente y cargada de expectaciones religiosas. La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos eran las 3 fiestas de guardar de los judíos. Para la Pascua venían a Jerusalén judíos de todo el mundo. Donde quiera que viviera un judío, su ambición era celebrar una Pascua en Jerusalén. Hasta el día de hoy, y a lo largo de todas las edades, cuando los judíos celebran la Pascua en su lugar de residencia, dicen, este año aquí, pero el que viene en Jerusalén. Por entonces, Jerusalén y todos los pueblos de alrededor estaban abarrotados de peregrinos. En cierta ocasión se hizo un censo de los corderos que se mataron para la fiesta de la Pascua y se alcanzó la cifra de 250,000. Tenía que ser un mínimo de 10 personas por cordero. Así que si los números eran correctos,
tiene que haber habido unas 2.700.000 personas en Jerusalén y alrededores aquel año. De modo que, aunque la cifra fuera exagerada, sigue siendo verdad que la población de Jerusalén se multiplicaba en esas fechas. Entonces, cuando el Señor entra en Jerusalén, nos dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Jesús sabía cuán sagrada había sido esta ciudad en la historia del pueblo de Dios. Pero los líderes religiosos del momento se negaron obstinadamente a aceptar al Hijo de Dios como el Mesías. Continuemos la lectura, diciendo, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él sabía que vendría destrucción sobre Jerusalén debido a su rechazo de la voluntad de Dios. ¿Qué les aguardaba? Una terrible devastación en el futuro. Los enemigos rodearían la ciudad y miles morirían de hambre. Josefo, el historiador judío, documentó más tarde el cumplimiento de esta breve profecía de Jesús que se cumplió 40 años después. Tito Vespasiano, el general romano, sitió Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Y finalmente, en el año 70, la ciudad fue arrasada hasta dejarla como un campo arado. Verso 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué Dios permitió que Jerusalén fuera destruida? Porque como dice ahí el verso 44, no conocieron el tiempo de la visitación. ¿Cuál visitación? Dios los visitó. La visita de Dios. No conociste el tiempo de tu visitación. Dios los había visitado en la persona de su Hijo. Pero en lugar de recibirlo, lo acusaron de blasfemia, de impostor, de falso profeta, y entonces conspiraron para crucificarlo. Por eso Dios permitió que Jerusalén fuera destruida. En esta entrada a Jerusalén, la multitud que estuvo ahí reconoce quién es Él. Se reconoce la popularidad de Jesús. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando la gente que se había quedado atrás en Jerusalén tuvo el primer vistazo de la muchedumbre que se acercaba y oyó los gritos, los alegres gritos de Hosana en honor a la figura central, se suscitó la curiosidad. La excitación era contagiosa, de modo que se extendió hasta que toda la ciudad estuvo como electrizada, o como dice ahí, toda la ciudad se conmovió, toda la ciudad fue sacudida. Esa emoción y esos gritos de la multitud seguramente llamaron la atención de la gente en la ciudad de Jerusalén, que preguntaron, ¿quién es este? Y la multitud respondió, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea.
A lo mejor esta respuesta vino de aquellos que habían viajado con él desde Galilea a Jerusalén para la Pascua y habían visto las maravillas que había hecho entre ellos. Lucas, y no vamos a leer el pasaje en este momento, Lucas agrega que los fariseos en la multitud, bueno, lo leímos hace un momento en una de las diapositivas anteriores. Lucas agrega que algunos de los fariseos en la multitud instaron a Jesús a reprender a sus discípulos por lo que venían gritando. Pero Jesús, en cambio, comenzó a llorar por la ciudad porque sabía que su rechazo hacia él pronto conduciría a la destrucción de esta ciudad que alguna vez había servido como centro de adoración a Dios. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban abatidos porque todos sus esfuerzos de negación e intimidación habían fracasado. Por eso se decían entre ellos mismos: no estamos consiguiendo nada. Ya veis que no conseguís nada. Lo que hemos planeado, lo que nosotros hemos querido, que es destruir a Jesús, que la gente no lo siga, no está funcionando. Miren, el mundo se va tras él. Ahora su popularidad estaba aumentando y la influencia de los fariseos estaba menguando. Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es la primera vez que Marcos, el evangelista, registra alguna visita de Jesús en Jerusalén. Aunque Mateo, Lucas y Juan dicen cómo había estado allí varias veces, esta omisión en Marcos ilustra que la narración de él no es un intento por registrar todo detalle de su vida cronológicamente. Más bien, lo que Marcos ha procurado es dar una descripción de un Mesías que fue probado por las maravillas y señales como digno de ser crucificado en beneficio de toda la humanidad. Después de esto, el Señor entonces regresa a Betania, de donde había salido por la mañana, montado en un pollino. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús pasó la noche del domingo en Betania. Y la historia prosigue con la descripción de lo ocurrido después, o sea, pues a partir del lunes. De eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. Como aquella tarde del domingo ya era avanzada, abandona la ciudad para pasar la noche en Betania con los 12. Jesús sabe que las autoridades judías están enardecidas contra él. Y él sabe que también su hora de morir aún no ha llegado. Así que, por dos razones, no puede quedarse en Jerusalén aquella noche. Además, dejando la ciudad, podrá escapar del alboroto de las multitudes, tendrá oportunidad para orar y meditar, y tal vez gozar de algún tiempo de comunión con sus discípulos. Vamos entonces a dejar al Señor, descansar en Betania y prepararnos para el día de mañana, el lunes. Bueno, en la narración, mañana es sábado. Próximo martes, si Dios lo permite, vamos entonces a estudiar lo que ocurre el día lunes.